Muy buenas noches. Si imagináramos la historia de España en pequeños fotogramas, seguramente más de uno tenga entre esos flashes de la memoria imágenes relacionadas con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Su rostro inerte ingresando en el hospital con 2 tiros en la nuca, las manos blancas de cientos de miles de personas, el silencio invadiendo las calles, esos ertzainas que se quitaron las capuchas, olvidando por unos minutos el miedo, la gente arrodillada gritándole a ETA: aquí tienes mi nuca, yo también soy Miguel Ángel Blanco. Jamás hasta entonces se vio una sociedad, la española, tan unida por una sola causa. Todos estuvimos pendientes ese 12 de julio de 1997 del reloj. La gente salió de forma improvisada a las calles y esos días no existieron ni ideologías, ni socialistas, ni populares, ni vascos, andaluces, catalanes o madrileños. Los españoles fueron una piña. ETA intentó chantajear de la forma más brutal e inhumana a un gobierno, a un pueblo. Lo hizo poniendo hora a una vida. Y la respuesta ante su chantaje fue clara. No hubo cesiones. Es más, nadie las pidió. Ni siquiera los padres de Miguel Ángel Blanco. Quienes salieron a la calle lo hicieron en defensa de la vida y de la libertad. Lo hicieron para exigirle a ETA que frenase una ejecución. Esta semana se cumplen 10 años y con motivo de este especial aniversario van a poder ver el reportaje que han elaborado los servicios informativos de Telemadrid. Por primera vez juntos los padres de Miguel Ángel Blanco comentándonos las que, qué duda cabe, fueron las 48 horas más difíciles de su vida. 48 horas que marcaron un antes y un después. Porque ese día, al fin y al cabo, todos fuimos Miguel Ángel Blanco. Estaba en el Palacio de la Moncloa, en el patio de columnas del Palacio de la Moncloa, haciendo una entrevista, justamente para un medio de comunicación. Y ahí entonces cuando pues uno de mis ayudantes me pasa la nota en la que me dice que ha sido secuestrado Miguel Ángel Blanco. Me cogió la noticia estando en Londres. Recuerdo que recibí una llamada de un amigo que me dijo que llamara a mi casa, que mis padres estaban preocupados. Pues fue un día ciego. Yo recuerdo, estaba en la sede del Partido Nacionalista Vasco en Bilbao, en Sabinetxea, y de repente nos notificaron: oye, que han secuestrado a un concejal de Ermua. Estaba en la Embajada de España en Israel. La noticia me coge aquí en la redacción de Telemadrid. Yo el 10 de julio estaba en Vitoria. Era una circunstancia especial en mi vida porque yo esa tarde ingresaba para una pequeña operación. En Mondragón, caminando dirección hacia Madrid. Todo el mundo se acuerda de dónde estaba cuando secuestraron y sobre todo dónde estaba cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, como todos nos acordamos de qué estábamos haciendo en el momento del 11S o del 11M. Entonces es una de esas fechas que quedan en tu conciencia, en la conciencia de todos los españoles que vivimos aquellos terribles días. Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Qué poco tiempo ha durado la alegría. Tan solo 9 días después de la doble liberación de José Antonio Ortega Lara y de Cosme del Cló, ETA ha vuelto a hacerlo. Hace apenas 20 minutos llegaba la noticia de un nuevo secuestro a las redacciones. 10 de julio de 1997, 17 horas 30 minutos. Un comunicante anónimo anuncia a la emisora de radio Egin Irratia el secuestro de un concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido. Exige el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco en 48 horas. De lo contrario, amenaza con matarle tras ese plazo, que expira el sábado 12 de julio a las 4 de la tarde.
el tono, el montaje que habían hecho, lo inusual de ese tipo de amenaza, porque le habían dado un tono pues como de, en fin, como de ejecución, ¿no? Entonces, yo creo, eso era muy preocupante. Temimos lo peor, porque ETA es una organización totalitaria, ¿no? Recuerdo la sensación de impotencia, sobre todo, la seguridad de que le iban a matar. Basta conocer un poco cómo funciona esa banda terrorista para saber que las órdenes de asesinato de Miguel Ángel Blanco estaban dadas desde el mismo momento de su secuestro, ¿no? Hubo una llamada telefónica a mi secretaria diciendo Gora Euskadi eskatuta y con un insulto hijos de su madre. En ese momento fue una llamada sin duda extraña. Yo me acuerdo perfectamente que Jaime me dijo que tenía todas las visas de ser verdad y que nos teníamos que preparar para lo peor. Ese momento, esa tarde de jueves, de algún modo, hay un reloj en mi vida que se para y comienza otro, o como si fuese un reloj de arena que se da la vuelta en ese momento, ¿no? El secuestro de Miguel Ángel Blanco se ha producido tan solo 9 días después de que la Guardia Civil libere al funcionario de prisiones Ortega Lara, secuestrado por ETA y escondido en un zulo durante 532 días. A las 15 horas y 20 minutos de la tarde del 10 de julio, Miguel Ángel Blanco coge el tren que une los 4 kilómetros que separan Ermua de la cercana localidad de Éibar, donde trabaja. Un rato antes, ha comido en casa de sus padres. Cuando sale de la estación de Éibar, una desconocida, la etarra Irantzu Gallastegui, alias Amaya, le aborda y le obliga a punta de pistola a subir a un coche que le traslada hasta un zulo, donde permanecerá las 48 horas que dure su cautiverio. Yo creo que fue un poco la respuesta, ¿no?, a la liberación de Ortega Lara. Y él, pues, hombre, que lo pasó muy mal con José Antonio Ortega Lara. Sí, sí. Y lo pasó muy mal, muy mal, muy mal. Él veía las noticias todas las horas y el día que le liberaron a José Antonio, pues él se levantó para ir a trabajar y puso la televisión y lo ha visto, ¿no? Y entonces me llama, mamá, levántate que ya han liberado a José Antonio. Él daba unos saltos que llegaba con la cabeza al techo de la cocina, de la alegría que tenía. Lo que no sabía él es que le quedaban poquitos días a él. Sí, él decía muchas veces, decía, ¿cómo estará ese hombre ahí metido en ese agujero ahí? Joder, dice que le daba mucha pena, dice, pobre hombre, lo están matando, o sea, lo están matando vivo completamente ahí. Estaba decidido, no fue un secuestro, no fue ni siquiera un chantaje, fue un asesinato a cámara lenta, fue una venganza cruel, pero yo creo que sin duda fue la expresión que pensó ETA era la única respuesta que podía dar ante el gran fracaso que había significado el éxito del Estado de Derecho en la liberación de Ortega Lara. Yo creo que fue un poco la respuesta, con lo cual tampoco tenían demasiado tiempo, ¿no?, para complicarse la vida. Me refiero con esto que tampoco tenían tiempo para realmente hacer seguimiento a alguien con mayor relevancia política o mucho más conocido, mucho más importante que mi hermano, que era al fin y al cabo concejal de un pequeño pueblo de Vizcaya, ¿no? Yo creo que fue la solución rápida y fácil. Mi hermano al fin y al cabo, pues bueno, tenía unos horarios más o menos fijos, un mismo recorrido, podía fallar, como así falló, porque de hecho el secuestro estaba previsto para el día 9, lo que pasa es que ese día utilizó el coche propio para bajar al trabajo en vez del transporte público, como habitualmente solía utilizar. Fallaron el día 9, pero volvió otra vez a su rutina, que era el tranvía, para llegar a Éibar, y finalmente fue cuando le secuestraron. España entera se estremece más, si cabe, cuando le pone rostro a Miguel Ángel Blanco. Se trata de un joven de 29 años, recién licenciado en empresariales, que ha comenzado lleno de ilusión su andadura profesional en una empresa de Éibar. Su pasión es la música, y toca la batería en un grupo musical llamado Póker. Tiene novia desde hace más de 7 años, con quien espera casarse pronto. Lleva afiliado 2 años al Partido Popular y es concejal por esa misma formación en Ermua, Vizcaya. Había sido mi tercero de a bordo en la lista de Ermua. La primera foto que aparece en el periódico el viernes es una foto repartiendo propaganda en un parque, en el parque de Ermua, Miguel Ángel Blanco y yo. Miguel Ángel era una persona
joven normal, con una vida normal, es decir, era justo lo que no quieren ellos, que se identifique con la lucha contra el terrorismo. Y además, en esos años, en el 95, como Miguel Ángel, había habido muchos jóvenes que habían decidido ser concejales en pueblos, en ciudades, en pequeñas localidades del País Vasco. Y encima esos jóvenes venían a decir las cosas que muchos mayores no se habían atrevido a decir durante muchos años en el País Vasco. Cuando vino aquí, pues a mí me sorprendió por la frescura, acababa de terminar Económicas, tocaba en una banda de música y era por lo tanto un chaval en su plenitud de la vida, con bastante cara, en el sentido positivo, es decir, yo recuerdo intervenciones criticando al DHB y criticando a ETA como no había tenido ocasión de escucharlas de otras personas. Él siempre me comentaba de todo, lo que tanto del trabajo como en los estudios, como luego en los plenos y eso todo. Y me decía, pues claro, que él que le atacaba mucho, que yo incluso le decía a Miguel Ángel, no vayas tan fuerte, porque él lo que sentía lo decía. Y entonces yo le decía, no vayas tan fuerte porque con estos, mamá, a estos, si se le aprieta un poco, es el miedo que cogen y es cuando ellos no hacen nada. Pero yo ya sabía que con ETA no se puede ir de fuerte, diciendo la verdad, no es que iba de borde ni nada, no, diciendo la verdad. Él se enfrentaba con ellos, sí, además no se callaba tampoco. Un día estábamos en un bar y era víspera de, bueno, como esta fecha, ¿no? Víspera de vacaciones. Y había uno allí que era de HB también y estaba hablando con otro y le estaba comentando al otro, porque Miguel Ángel entendía, o sea, que el euskera, o sea, lo comprendía, no entendía. Y le dijo al otro, dice, menos mal que ahora quedamos tranquilos porque ya se me ha echado la porquería. La porquería éramos los gallegos y los de afuera del País Vasco, ¿no? Y Miguel Ángel le dice, ¿qué has dicho? Y dice, pues no, yo nada. Le dijo Miguel Ángel, mira, la única porquería que hay aquí en el País Vasco eres tú. Mi hermano siempre estaba tranquilo. Yo creo que mi madre, ¿no? El sexto sentido que tenemos las mujeres tras el asesinato de Gregorio Ordóñez, sí que le decía a Miguel Ángel, ten cuidado, que aunque no seas conocido, aunque Ermua no sea un pueblo conocido, aunque Ermua no sea pues realmente demasiado radical, como puede ser pueblos cercanos, como puede ser Durango, Eibar, ¿por qué no tomas tus medidas? En el trabajo no te van a poner problemas, pues cambia los horarios, o entra antes o sal después. Intercambiar un poco los horarios, incluso el medio para llegar al trabajo. Pero mi hermano siempre daba la misma respuesta. Amá, ¿a mí qué me va a pasar? Si a mí no me conoce nadie, hermano no conoce a nadie, ¿qué me va a pasar a mí? Van a venir a por mí que yo realmente no soy importante en la vida pública, ¿no? El padre de Miguel Ángel, albañil de profesión, se entera de la noticia del secuestro al llegar a casa. Consuelo, la madre, ya lo sabe desde hace rato. Miguel Ángel sí que es puntual y te aseguro que está trabajando. Pues que no ha llegado. A ver, bueno, pues tranquila, que igual se ha quedado a hacer alguna cosa. Yo, cosa más rara que él no se ha quedado a hacer nada. Al rato me llaman del ayuntamiento, lo mismo, preguntando por Miguel Ángel. Yo digo, Miguel Ángel no está. Y me dice, es que nada, es para saber porque teníamos hoy algo y vamos a cambiarlo. Pero claro, todos eran preguntándome si sabía algo de él. Bueno, quedó así. Y ya luego enseguida me llamó de la secretaria de Jaime Mayor Oreja. Y también lo mismo. Y aquel me dijo, bueno, tranquila, que ya está toda la Guardia Civil, está toda la policía. Entonces ahí es cuando yo ya... Yo cuando he visto tanta gente que venía, yo digo, pues qué raro esto. Yo venía más tranquilo, que yo voy a cambiar. Y luego un sobrino de un hermano mío dice, oye, déjame la furgoneta que ya te la... Digo, ¿pero qué pasa? Yo no pensaba nada, digo, alguna cosa pasó rara aquí, alguna bombona, alguna cosa. Y al final, pues nada, pues ya me comentó. Por cierto, que me sentó un poco mal una periodista. Dice, usted no sabe que tiene su hijo secuestrado. En la misma puerta, ya claro, ya me entró eso, subí para arriba. Ya empezó el dolor, pero fuerte, además, o sea que eso se pasa muy mal. Alguien le dice algo pero no lo entiende, sube y cuando su mujer, Chelo, le da la noticia a Miguel, yo recuerdo ese hombre que venía pues manchado el trabajo, albañil, con el yeso en las manos, pegarse cabezazos contra la pared del pasillo de la casa, pegarse esos cabezazos contra la pared y fue una tragedia, una desgracia, sí. Todos hemos visto quiénes eran los padres de Miguel Ángel. Pues una señora, ama de casa, un señor que tenía su trabajo como albañil, pues gente humilde, gente honrada y gente trabajadora que intentaba hacerlo lo mejor posible en su ámbito y que habían venido desde Galicia a Ermua para intentar tirar para adelante
como muchos, y con ellos hacer que esta tierra vaya para arriba. Cuando veo a los padres de Miguel Ángel Blanco, veo a mis padres. Cuando veo a su hermana, veo a mi hermana. Es decir, cuando veo su desgracia, o sea, me siento muy cercano, ¿no? Para mí son como mi familia. No puedo evitarlo, pensar que a mí me podía haber pasado, que mis padres podían ser los padres de Miguel Ángel. En Ermua, el mismo 10 de julio, apenas unos minutos después de conocerse la noticia del secuestro, miles de vecinos empiezan a recorrer espontáneamente la localidad para exigirle a ETA que libere a Miguel Ángel. Es el embrión de una rebelión cívica contra el terrorismo y su entorno, que más tarde se bautizará como Espíritu de Ermua. Nace desde el primer minuto que se conoce la noticia, el día 10 por la tarde más o menos, que no recuerdo porque yo no estaba aquí, no sé, sobre las 6 de la tarde creo que es cuando ya sale la noticia a través de los medios. Yo creo que ahí es en ese momento cuando realmente empieza la rebelión cívica y democrática de la sociedad española para conseguir liberar la vida de mi hermano. Desde el principio tuvimos claro que íbamos a dar una respuesta distinta, porque el hecho de movilizarnos inmediatamente, es decir, en la primera media hora, esa convocatoria de un pleno, la llamada a los grupos de comunicación, a los medios de comunicación, y la convocatoria de una manifestación a través de la megafonía de la Policía Municipal marcaban unas formas distintas, marcaban la voluntad de dar una respuesta democrática en vez de que la respuesta fuese el silencio, ¿no? Fui consciente claramente de que dábamos un salto cualitativo en la lucha cívica para derrotar al terrorismo. Yo llevaba muchísimos años concentrándome en silencio y es verdad que tímidamente la cosa empezó a cambiar con el asesinato de Gregorio Ordóñez, 2 años antes, 2 años y pico antes. Ermua se convierte en el epicentro de una reacción en cadena contra ETA, que tiene réplicas en todo el país. Toda la clase política y la sociedad española se movilizan la misma tarde del secuestro. 2 horas después estaba en casa de los Blanco en Ermua, pues os podéis imaginar con qué panorama. Bueno, pues yo hice un poco de contacto, serví un poco de contacto entre el partido vizcaíno y la familia y los compañeros del PP en Ermua que estaban pues, absolutamente desbordados, desconcertados, hechos polvo en definitiva. Después de llamar al ministro del Interior, al presidente de Gobierno, al consejero de Interior, llamé a todos los partidos, a los miembros de la mesa de Julianía, todos se pusieron, incluso Garaycochea, que estaba navegando, le localizaron en alta mar y se puso al teléfono. El único que no se puso fue Xavier Arzallus. No se puso nunca al teléfono y me mandó a Eguíbar. Recuerdo una cena la noche del secuestro con Josep Durán y pasamos previamente por la sede del Partido Popular para solidarizarnos con el Partido Popular. La sede del Partido Popular está en la Plaza Elíptica. Y cuando íbamos al restaurante estuvimos con ellos, con la gente del Partido Popular, y fue una conmoción. Los periódicos del día siguiente, el viernes 11 de julio, despliegan en toda su extensión la noticia del secuestro, que empieza a cobrar dimensiones de suceso histórico. Una de las palabras que más se repiten en los titulares es chantaje. Ahí se estaba jugando la dignidad del Estado, por una parte, y que en la otra parte de la balanza, en el otro platillo de la balanza, estaba la vida de un hombre, y que había que, manteniendo el criterio absoluto de que la dignidad del Estado bajo ningún concepto podía abdicar, había que hacer todo lo posible para presionar a los terroristas para que no perpetrasen el asesinato que anunciaban. Lo tuvimos claro desde un principio. El Estado no podía ceder, pero la sociedad se tenía que movilizar extraordinariamente. Era un chantaje al cual en ningún caso se podía ceder, porque los chantajes, una vez que aceptas un chantaje, tienes el problema de que estás llamado a aceptar todos los chantajes, ¿no? Por tanto, los chantajes a la nación española, los chantajes al Estado, los chantajes al gobierno, nunca se pueden aceptar, siempre hay que rechazarlos, ¿no? Pero además era un chantaje en el cual
Primero había que rechazarlo, segundo había que hacer todos los intentos posibles para que no se produjese un desenlace trágico, como finalmente, desgraciadamente, se produjo, pero al mismo tiempo nosotros éramos conscientes de que las órdenes estaban dadas, ¿no? Es decir, que si nosotros hubiésemos cedido a la tentación del chantaje, cosa que hubiera sido un error inmenso e imperdonable, pues además Miguel Ángel Blanco hubiese sido asesinado igual. Ni los padres de Miguel Ángel Blanco, ni la familia, ni la hermana, ni la novia, ninguno pidió al gobierno que cediera ese chantaje. Pidió a ETA que lo liberaran. Los españoles pidieron a ETA, exigieron a ETA que lo liberaran, pero nadie pidió al gobierno que cediera ese chantaje. La familia en estos momentos es la clave. Hay familias que lo facilitan todo y hay familias que lógicamente lo complican todo. En este caso lo facilitaron todo. El comportamiento de los padres, de la propia Marimar Blanco, fue ejemplar, fue inolvidable. Ellos no abrieron la boca para un mínimo reproche, ellos tenían un profundo dolor, pero ellos en modo alguno condicionaron lo que en ese momento iba a ser la actitud del gobierno. Ese mismo día 11, el entonces lehendakari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza, convoca de urgencia la Mesa de Ajuria formada por todas las fuerzas políticas vascas salvo Herri Batasuna, para examinar la situación creada tras el secuestro. La mesa lo califica de venganza mafiosa y vendetta, y exige a ETA que no traspase el último límite de la crueldad e inhumanidad. Yo tuve que aguantar en las mesas de Ajuria Enea las miradas de Arzallus, donde Arzallus me dijo de todo en aquella mesa de Ajuria Enea, donde el Partido Nacionalista Vasco tenía un temor, que era que como no monopolizaban, como era una ola el espíritu de Ermua y ellos no podían controlar esa ola, no les gustaba absolutamente nada al Partido Nacionalista Vasco. En la mesa de Ajuria Enea, cuando nos vimos, Arzallus no quiso darme la mano, encima me echaba en cara de lo que estaba escuchando, lo que tenía que contar el Partido Nacionalista Vasco, de lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación, de lo que se estaba diciendo en la calle. Pero en la mesa de Ajuria Enea, en un momento, Arzallus me dice: mira, Iturgaiz, en este momento todos estamos con la ola arriba, pero la ola bajará, la ola descenderá y cada uno tomaremos nuestro camino, y el PNV ya sabe lo que tiene que hacer. Desde que se ha conocido la noticia del secuestro, más de 5.000 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza peinan Vizcaya en una carrera contrarreloj para encontrar el zulo de Miguel Ángel Blanco. El centro operativo se monta en la comisaría de policía de Deusto. Le decía a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no descansaran ni un solo segundo y que desde luego no cesaran en la búsqueda. Yo decía, si es que realmente al País Vasco, a Ermua, vienen todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los lugares, es que es imposible que hagan el más mínimo movimiento. Yo recuerdo perfectamente que era un llamamiento que hacían. Nosotros pues estábamos con gente, aparte de policía, guardia civil y de todo lo que había, pues con mucha gente, ¿no? Pero en la casa mía es que estaba la escalera todo lleno de gente, era mucha gente. Y todos me decían pues que tranquila, que lo vamos a liberar, que lo vamos a liberar. Teníamos la esperanza de que se pudiera, ¿no? Poder localizar a Miguel Ángel. Se hizo, yo estoy seguro, unas batidas, las fuerzas de seguridad del Estado, la propia Ertzaintza, pusieron toda la carne en el asador para encontrar ese zulo donde se encontraba Miguel Ángel Blanco, pero fue inútil. La tarea dura que tiene un gobernante en ese momento es llamar a la esperanza, pero al mismo tiempo saber que efectivamente teníamos una suerte extraordinaria de localizar a Miguel Ángel Blanco y evitar su asesinato, o el asesinato era inevitable. Tuve varias reuniones a lo largo de esos 2 días para animar, no hacía falta, para incitar, no hacía falta, pero lo hice, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, sabiendo que estábamos buscando una aguja en un pajar, hiciésemos un esfuerzo, a ver si podíamos tener esa providencia, esa suerte, esa fortuna, poder encontrar en 2 días el lugar donde estaba Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo impedir sin ceder al chantaje que ETA asesinase a Miguel Ángel Blanco? Desde el Papa Juan Pablo II, que pidió su liberación en nombre de Dios, hasta organizaciones como Amnistía Internacional o el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, se sumaron al clamor popular que recorría España para salvar a Miguel Ángel.
conocíamos ya muy bien ETA, porque vivíamos en el País Vasco, y porque vivíamos en los pueblos y las ciudades del País Vasco, y sabíamos que ETA es una banda terrorista, y que a los terroristas no se les puede pedir misericordia, ¿no? Yo sé que hubo gente que intentó llegar a la cúpula para intentar, no del gobierno, sino del propio mundo Abertzale. Sé que hubo intentos por llegar a la cúpula para intentar conseguir liberar la vida de mi hermano, y esa misma gente nos transmitieron que si en ese momento el jefe de la cúpula hubiera sido otro, hubieran conseguido soltar a mi hermano, pero que en esos momentos el que estaba, que no recuerdo bien, no recuerdo en estos momentos el nombre, que era uno de los más sanguinarios, y que desde luego con ese no había nada que hacer. La verdad es que también en aquellos momentos había momentos dulces y momentos agrios. Lo dulce es de ver a la sociedad, a toda la sociedad vasca y del resto de España e internacional. Yo me acuerdo de manifestaciones en Buenos Aires, en Argentina, en México, donde salían a la calle la gente para pedir la liberación de Miguel Ángel Blanco. Miguel, queremos que no te olvides que en septiembre tienes que realizar el viaje que prometiste a Marimar, tu novia, en el coche que has comprado y que todavía no has visto. También decirte que tengas toda la entereza necesaria para soportar estos crueles momentos y mantengas la esperanza en tu pronto regreso, porque te estamos esperando y con muchas ganas de abrazarte. El PNV podía hacer muy poco, más que hacer llamamientos al mundo de ETA, porque eso no tiene nada que ver ni con lo vasco, ni con el nacionalismo, sino simplemente tiene que ver con el delito común, con el asesinato, con la mafia, con planteamientos absolutamente impresentables en una sociedad civilizada, ¿no? No puedo pensar que lo maten así, porque sería una barbaridad, incluso desde su punto de vista. Siempre te queda la duda de decir, no serán capaces, ¿no? Curiosamente, todos tenemos mejor opinión de ETA de lo que ETA tiene de sí misma, ¿no? Y siempre tiene una idea de decir, hombre, no, hasta ahí no llegará. Pues sí. Y luego, pues hasta allí no llegará. Y también llegan, ¿no? Siempre nos han ido demostrando que son peores que cualquier cosa que hubiéramos podido pensar. Aquella larga noche que fue desde el 11 al 12 de julio, la fecha en que expiraba el plazo, miles de ciudadanos en diferentes plazas de España se concentran para velar por la liberación de Miguel Ángel Blanco. Especialmente intensa fue la noche en Ermua. Nos encerramos en el salón de plenos de Ermua, donde Miguel Ángel ejercía como concejal. Estuvimos encerrados con sacos de dormir en Ermua. Pasamos la noche en vela en el pueblo de Ermua, en la plaza, con todo el pueblo con las velas, con su hermana, con su novia, con sus padres. Del entorno de todo el País Vasco vinieron familiares suyos, y entonces lo que hicimos fue varias de las salas del ayuntamiento las utilizamos, digamos, como si fuera su vivienda. Bilbao, 12 de la mañana del sábado 12 de julio. Faltan 4 horas para que expire el ultimátum de ETA. Una impresionante marea humana de solidaridad con Miguel Ángel desborda las calles de la ciudad. Fui caminando la Gran Vía hasta donde habíamos quedado, que era la cabecera de la manifestación, ¿no? Y la verdad es que la Gran Vía de Bilbao estaba abarrotada de gente, y la gente me abría paso, y la gente aplaudía y daba todo tipo de palabras de ánimo, ¿no? Cuando uno le ponen fecha de caducidad y bueno, pues por lo menos lo único que puedo hacer yo es estar en la calle y manifestarme una cabecita dentro de un río de gentes
para decirle a esta gente que no maten a un ser humano. Y hay un segundo momento en esa manifestación, cuando el PNV no quiere venir junto al Partido Popular y al presidente de gobierno en la pancarta, y ellos hacen como otra pancarta, como otra avanzadilla, llegan al ayuntamiento, y cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, que era casi imposible llegar y moverse por los miles y miles de personas que había en las calles de Bilbao, ya Arzallus estaba muy nervioso, entre otras cosas, porque nos tenía que esperar al presidente de gobierno y a los dirigentes del Partido Popular. Pero ya la gente allí estaba muy cabreada con el papel del Partido Nacionalista Vasco y también con Xabier Arzallus, y tenía que oír cosas. Arzallus nunca se me olvidará diciendo: mira, eso que gritan esa gente son los autobuses que habéis traído vosotros de Madrid. Como diciendo, los vascos no pueden decir cosas en contra del PNV. Nosotros además sacamos a circular el argumento de que en el juicio de Burgos toda la protesta internacional hizo que el propio Franco, que no era ninguna hermanita de la caridad y que era un tipo durísimo, un general sin entrañas, y sin embargo conmutó la pena de muerte. ¿Cómo ETA va a matar a un ser humano indefenso? Vamos a comenzar lo que va a ser el final de este acto, y lo vamos a hacer escuchando en primer lugar el comunicado que Marimar, la hermana de Miguel Ángel, nos va a leer. Porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas, porque no se puede seguir sufriendo indefinidamente, y porque la vida es un derecho de todos. Yo en Bilbao, en la manifestación, cuando mi hija ha leído el comunicado que he leído, fue cuando me enteré que mi hijo tenía 48 horas, que yo no lo sabía. A mí no me dejaban ver la televisión. Sí, no sabíamos nada. No me dejaban oír la radio. No me dejaban oír nada. A mí me tenían, pues, como... Es un secuestro. Yo solo decía, ¿pero qué me van a secuestrar? A Miguel Ángel, si Miguel Ángel no es nada. Si Miguel Ángel no tiene nada. ¿Qué nos van a pedir a nosotros si no tenemos nada? Más que una casa. Yo no creí que ETA iba a ser mínimamente sensible a la manifestación ni a las concentraciones. Pero sí sirvieron, y mucho, para crear una conciencia, para hacer vivo un espíritu, para demostrar que había una rebelión cívica democrática. En la manifestación de Bilbao vienen muchas autoridades, a mí me corresponde recoger a mi compañero y amigo Alfonso Guerra, y Alfonso dice clarísimamente, dice, van a terminar asesinando a Miguel Ángel Blanco, a pesar del éxito de la manifestación. Terminarán asesinándole. No tienen otra posibilidad en su mente criminal que el asesinato de Miguel Ángel Blanco. 16 horas del sábado 12 de julio. Ha expirado el plazo dado por los terroristas. España entera contiene la respiración. La idea de la pena de muerte, del plazo, la frialdad esa de la pena de muerte, nos impresionó y sobre todo reveló a mucha gente que ETA es una dictadura, o sea, que ETA tienen la misma mentalidad que los dictadores y utilizan, el terrorismo es una forma de tiranía, utilizan los mismos procedimientos que los tiranos y que los dictadores. Una hora después de expirar el plazo, comienza a circular la noticia de que ha aparecido el cuerpo de un joven en Lasarte. Yo me acuerdo que tenía un contacto en la Archancha y rápidamente llamé y pregunté si esa persona herida era Miguel Ángel. Y desde el otro lado del teléfono lo que me dijeron era que llevaba la misma chaqueta. Empiezan a conocerse más detalles. Efectivamente, se trata de Miguel Ángel Blanco. Ha sido encontrado a las 5 de la tarde por unos cazadores que pasean por el valle de Oztarán, en Lasarte, Guipúzcoa. Le han hallado maniatado y con 2 disparos en la cabeza. Fueron las peores 48 horas de mi vida. Pero cuando digo esto me siento mal, porque si yo como hermana o mis padres como padres de Miguel Ángel Blanco fueron horribles, ni quiero imaginar lo que tuvo que pasar mi hermano secuestrado en cualquier bajera, como así luego nos enteramos durante la celebración del juicio durante esas 48 horas. No quiero ni imaginar. Yo pienso que ya sabía lo que iba a matar, porque vaya, cogerlo con la cara descubierta, y eso había comentarios, pues porque sabía ya prácticamente. Y Miguel Ángel, yo cuántas veces me recuerdo que lo que ha sufrido ese pobre hombre, porque... él ya sabía lo que le iban a hacer, o sea que ya no. Tiempo después, se conocerá cómo este hombre, Ivón Muñoa, hoy condenado como cómplice de aquel crimen, ayudó a los secuestradores de Miguel Ángel facilitando información sobre el concejal. El chivato que
dio los horarios, localizó a Miguel Ángel, facilitó su secuestro y posterior asesinato, era un concejal de Herri Batasuna de Eibar. Y eso ha sucedido con muchos de los electos de Batasuna a lo largo de las últimas o incluso no últimas operaciones antiterroristas. Bueno, quien cierre los ojos y no quiera verlo, que no lo vea. Además, Ivonne Muñoa facilitó una vivienda en Eibar a los miembros de ETA que secuestraron al joven concejal. Más adelante, también se conocerían otros espeluznantes detalles del crimen. Por ejemplo, cómo José Luis Geresta, alias Oker, mantuvo sujeto a Miguel Ángel Blanco mientras era asesinado, maniatado, por Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Y cómo, entre tanto, Irantzu Gallástegui, alias Amaya, vigilaba la zona en un coche aparcado en las proximidades del Bosque de la Sarte. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Desde el balcón del ayuntamiento dijeron que había aparecido muerto. Y fue un error, fue una equivocación porque había aparecido malherido. Esa esperanza no se desvanece hasta el momento en que recibimos, no incluso la llamada, sino que llegamos al hospital, porque el mensaje que nos transmiten a nosotros no es que mi hermano está moribundo, sino que tiene un tiro superficial. De todas las imágenes o de todas las fotos que me vienen a la cabeza de esos días, pues siempre y nunca olvidaré la cara con la que sale la madre de Miguel Ángel, acompañada por su hija. Llevaba una sonrisa muy leve, muy difusa, pero era al fin y al cabo la sonrisa de una madre a la que le han dicho que su hijo ha aparecido vivo. Me decía una rechaina de aquí, dice, con tranquilos que está vivo. Yo digo, no. ¿Tú piensas que está? Digo, no, yo está muerto completamente, porque gentuza no puedes fiarte nunca en la vida. Mira, dejamos espacio para girar un metro más atrás, un metro más. La imagen de Miguel Ángel Blanco llegando en coma profundo al Hospital Virgen de Aránzazu en San Sebastián sobrecoge a todo el país. Cuando fue que llegamos al hospital, que el pasillo cuando me dejaron, para mí era un pasillo interminable, de largo que me parecía, que igual era corto, pero para mí era larguísimo, y yo me corría por el pasillo para no sé a dónde, a llegar a dónde, porque no sabía dónde estaba ni nada. Pero ya cuando llegué a una sala, que había una sala allí, me salió un médico y unas enfermeras, me cogieron, nos metieron ya a aquella sala, ya nos dijeron que cómo estaba, y que yo solo le pedía que me dejarían verlo, que yo lo quería ver. Entonces me decían que no podía, que le estaban haciendo pruebas, que le estaban mirando y cosas, y que no podían. Bueno, luego ya yo tanto insistía que lo quería ver, y me dijeron, pues es que este momento no está visible. Entonces yo le dije, por una madre, un hijo siempre está visible, esté como esté, yo lo quiero ver. Novedades médicas creo que tiene Santiago. Tenemos el parte médico, daños irreversibles en el cerebro de Miguel Ángel Blanco. Tiene un traumatismo craneoencefálico secundario a heridas producidas por arma de fuego. Si os parece, Juanjo, lo voy a leer completo para que tengáis una idea aproximada de lo que es. Coma neurológico profundo. Orificio de entrada de bala en zona mastoidea. Me vais a perdonar en un segundo y volvemos enseguida. El resto de los ciudadanos de este país, Santiago. Bien, volvemos en unos segundos a San Sebastián, al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Somos personas y bueno, cada uno lo vivió como lo vivió. Yo creo que esa entereza que te hace enfrentarte a la cámara, a mantener el tipo, duró muy poco. Esa tarde, en Hermoa, la rabia ante la noticia del asesinato de Miguel Ángel fue tal que la sede de Herri Batasuna fue incendiada. La imagen más poderosa, más contundente, es Carlos Totorica apagando un fuego de la Enrico Taberna de Herri Batasuna. Porque en contra de lo que dicen algunos, nosotros no queremos que ellos estén como estamos nosotros. Aunque es verdad que a todos nos pedía el cuerpo, pues hacer alguna barbaridad, me parecía que la forma de construir una respuesta a ETA no pasaba en ningún caso por admitir que pudiéramos utilizar la violencia.
Tras 12 horas de agonía, la vida de Miguel Ángel Blanco se apagaba en la madrugada del domingo 13 de julio. Era tanto el dolor de perder un hijo, tanto esto, que yo solo deseaba que la muerte de Miguel Ángel serviría para que no hubiera más muertes. Toda España se echó a la calle contra ETA, al grito de asesinos, y todos somos Miguel Ángel. Algo estaba cambiando. Había nacido el denominado espíritu de héroe. Eso es la grandeza que tuvo aquellos días, entre otras, de que la gente se diera cuenta que no bastaba solo con criticar a ETA éticamente, sino que había que exigir a todo el mundo de ETA que se alejara, ¿no?, de la propia ETA. Por primera vez la gente también empezó a relacionar unas cosas con otras. O sea, se dio cuenta de que el nacionalismo, en el fondo, era el beneficiario de ese tipo de violencia. El espíritu de Ermua consiste esencialmente en liberarse del prejuicio nacionalista, o sea, de la idea de que, bueno, hay que buscar por las vías pacifistas, no violentas, hay que buscar el final de ETA, bueno, dando satisfacción a algunas exigencias que tiene el nacionalismo. Claro, cuando la gente sale a la calle, cuando la gente sale y dice que no radicalmente a esto y que no va a aceptar ninguna violencia adicional, entonces los nacionalistas se dan cuenta de que si ETA es derrotada, entonces todo el nacionalismo puede acabar sucumbiendo. Sin embargo, el espíritu de Ermua se le dio la vuelta. Se convirtió en un planteamiento contra el nacionalismo vasco, en general, incluso contra el nacionalismo democrático. No nos asustamos por el espíritu de Ermua, porque todo aquello fue absolutamente legítimo, legal, humano y además necesario. Pero nos asustamos contra la desvirtuación que se hizo del concepto del espíritu de Ermua. Aquel espíritu de Ermua, pues, en fin, muchos trabajaron al día siguiente para cargárselo, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco, que temieron del PNV, que temieron esa parte del Gobierno, que el fin de ETA fuera el fin de la hegemonía del nacionalismo. De ahí que una persona con responsabilidades muy importantes en el nacionalismo vasco, en una de las conversaciones que yo tuve con él, pues poco después de que se llegase al Pacto de Estella. El Pacto de Estella es la consecuencia de lo que algunos consiguieron como de frustrar el espíritu de Ermua. Y yo le dije, yo le dije, lo que hay que volver es al espíritu de Ermua y acabar con todas estas situaciones. Él me contestó literalmente, antes muertos que volver al espíritu de Ermua. El impacto social por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue tal que la prensa internacional realizó una extensa cobertura en aquellos días de julio. Lo que reflejó entonces la prensa internacional a través de sus corresponsales y enviados especiales, que fueron decenas y decenas, fue una absoluta y total perplejidad. Y también supuso para ellos un auténtico golpe moral, porque a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco se produjeron transformaciones importantes en el lenguaje y en la forma de ver a ETA por parte de algunos medios internacionales de notable peso y de notable influencia. Domingo 13 de julio. La llegada del féretro de Miguel Ángel Blanco a Ermua supone una explosión emocional incontenible, de llanto, gritos y aplausos. Ermua y España entera sienten como propio el dolor de la familia Blanco y quieren darle a Miguel Ángel un multitudinario y emotivo adiós. Yo, gracias al apoyo de la gente, porque estaba toda la casa llena de gente, no te dejaba un momento toda la gente apoyándote y venga, si no, no es capaz de levantar cabeza, no se levanta. Si no fuera el apoyo que nos dio toda España, toda la gente que hay buena, pues los demás no levantas cabeza. Yo muchas veces, 10 años después, me paro a pensar, digo, es que es imposible, ¿no?, que siendo una niña que tuviera esa fuerza, ¿no?, porque yo no pensaba que era tan fuerte, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hasta que realmente no te ves en esas situaciones tan tremendas, no sabes la fuerza que puedes llegar. Marimar en aquel momento cogió ese valor, que es el que tiene hoy,
pero fue porque quería a su hermano. Lunes 14 de julio. Llega la que hasta ese momento será la más impresionante movilización ciudadana de la historia de España. Millones de personas plantan cara a ETA en la calle, en las principales ciudades de todo el país. Solo en Madrid se moviliza 1,5 millones de personas. Esa voluntad unánime de repulsa a ETA tendrá uno de sus puntos culminantes cuando la periodista Victoria Prego lea en la Puerta del Sol el manifiesto por la paz, la unidad y la libertad. Y como las cosas pueden haber dado ya un vuelco radical que puede ser histórico, tiene ahora sentido que yo os diga lo que voy a decir. Con la paz y con la palabra, pero también con la ley. Con la paz y con la palabra, a por ellos. Me di cuenta de la potencia casi eléctrica que despedían tantos cientos de miles de ciudadanos juntos diciendo vascos sí, ETA no, por ejemplo. Estaba segura de lo que estaba diciendo, porque era exactamente lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Y estaba, no sé por qué, convencida de que quienes yo tenía detrás, que eran los líderes políticos y sindicales, compartían conmigo la misma indignación, la misma serenidad y la misma idea de que con la paz, con la palabra y con la ley teníamos que enfrentarnos a ellos. Nueve años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, dos de sus actitud fría e indiferente de los acusados durante el juicio, no solo hacia el tribunal, sino hacia los familiares de Miguel Ángel, queda reflejada en la propia redacción de la sentencia, ante las cámaras de televisión. Actuaron, pues eso, como son unos verdaderos asesinos. No mostraron ni el más mínimo arrepentimiento ni perdón, porque yo siempre digo, ¿no? Si realmente un asesino siente el más mínimo arrepentimiento de lo sucedido, qué mejor lugar, que más democrático que la celebración del juicio delante de los familiares para que realmente pida perdón. No ves ni un atisbo de humanidad en aquellos rostros, en aquellas expresiones. Ellos estaban como a otra cosa, ¿no? A hacer manitas y a pasar olímpicamente de lo que allá se estaba dilucidando, que era su culpabilidad, su responsabilidad criminal. Sinceramente, es que lo que vimos enfrente es lo que llevamos viendo años en el País Vasco. O sea, ver a Javier García Gaztelu Chapote o ver a los asesinos de ETA, o sea, yo veía la misma mirada de odio, la misma frialdad que veo en el País Vasco y que he visto en el País Vasco durante todos estos años. 10 años después de aquellos 4 días de julio, después de decenas y decenas de nuevos asesinatos de ETA, surge la pregunta: ¿qué queda de aquel espíritu de Hermoa? Del espíritu de Hermoa ha quedado un elemento que es esencial, que es la solidaridad con las víctimas del terrorismo. La solidaridad con Miguel Ángel Blanco, por supuesto, pero con todas las demás víctimas del terrorismo también. A partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo creo que puedo decir que no ha habido ninguna víctima más que se haya sentido sola, tan sola como nos sentíamos las víctimas de los años 80. Por desgracia, del espíritu queda poco, pero está ahí. Hay momentos en los que la llama se apaga, o parece que se apaga, pero quedan los rescoldos, y hay que mantenerlos vivos. Ahí está también mi gran lucha, ¿no? Durante estos 10 años en evitar que no quede nada y en evitar que eso desfallezca de por vida, ¿no? Queda vivo del espíritu de Hermoa mucha gente honesta, la inmensa mayoría de los españoles, que está dispuesta a volver a salir a la calle a defender las libertades, ¿no? La ley de partidos no hubiera sido posible sin Hermoa. La ilegalización de Batasuna no hubiera sido posible sin Hermoa. El fortalecimiento del Estado de Derecho no hubiera sido posible sin Hermoa. La ley de solidaridad
no hubiese sido posible sin Hermoa. Los foros, el Basta Ya, el foro de Hermoa, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no hubiera sido posible sin Hermoa. Bueno, yo creo que queda una decisión de que hay que derrotar a ETA, ¿no? Eso es el secreto de todo este asunto. Durante estos 10 años, Miguel Ángel Blanco ha sido todo un símbolo de coraje en la lucha contra el terror de ETA y un ejemplo para miles de concejales que han seguido su estela en el País Vasco. Los concejales que han entrado, porque se han hecho concejales después de la muerte de Miguel Ángel, era como diciendo: Miguel Ángel, a ti te han llevado, pero aquí estamos nosotros para seguir lo que tú has empezado. Él solo quería hacer bien. Él siempre decía que no tiene enemigos, porque era músico, aparte de que estaba trabajando, y que, bueno, que él iba a tocar en las bodas de los archiveros, y que tocaban en las bodas todos los de Hermoa. Y era amigo de todos, siempre decía: yo solo tengo amigos. Y luego era, pues, si veía niños, pues a jugar un rato con los niños, a tocarle, a decirle cosas. Si veía una persona mayor, preguntarle qué tal estaba y siempre pararse con él. Era una persona que era cariñoso, pero era para nosotros y era para todos, ¿eh? Lo que él no se podía imaginar es que él, siendo esa persona anónima, ¿no?, que él se consideraba que iba a provocar esta gran revuelta cívica y democrática, ¿no? Y que desde luego lo que menos iba a imaginar mi hermano es que tras su muerte, desde luego, hubiéramos avanzado tanto y hubiéramos conseguido tanta libertad, algo por lo que tanto había trabajado mi hermano.